Si ustedes están familiarizados con mis investigaciones, sabrán que en algún punto dentro de ellas nos valemos de diferentes instrumentos para tratar de registrar de mejor manera las respuestas de todo aquello que encontramos en estos lugares. Instrumentos como el lector de campos electromagnéticos, Ghost Tube, y en este caso en específico nos vamos a enfocar en el Spirit Box. Aunque existen muchas versiones de un Spirit Box, muchos investigadores nos hemos desenvuelto con mayor facilidad con una aplicación para teléfono. Esta lleva por nombre Vips BCN, la cual ha sido desarrollada en España por el equipo Spain Paranormal. Cabe mencionar que existen muchas otras igual de buenas que también hemos probado, pero esta puntualmente nos ha sido muy certera. La aplicación escanea bancos de audio con los cuales esta ya cuenta. Los lee en reversa, hecho con diferentes voces, cortándolas y mezclándolas aleatoriamente, según la velocidad que elija el usuario o de manera automática. No hay ni una sola palabra ni frase programada en ningún idioma, pero creemos que esos tonos humanos pueden ser manipulados, al igual que pasa con una Spirit Box física. Y es ahí donde los espíritus, entes, se pueden comunicar con nosotros. Esta aplicación no es un juguete, es una herramienta para la experimentación en la transcomunicación instrumental y debe ser usada con precaución. Claramente, ni Spain Paranormal, ni Vips BCN, y tampoco el equipo de relatos paranormales se hacen responsables de las consecuencias de un mal uso de este mismo. Tampoco podemos garantizar que siempre se produzca el contacto o la comunicación con, en este caso, los supuestos espíritus. Y para demostrar que este Spirit Box es funcional, a continuación te traigo una pequeña sesión que hicimos junto al equipo, tratando de demostrar lo fiable que es este instrumento. Y si estás listo, comencemos. Legión, buenas noches. Ahorita vamos a hacer un pequeño experimento, el cual ustedes nos han sugerido, en el cual vamos a sacar unas cuantas dudas con respecto a la aplicación que nosotros usamos para podernos comunicar con espíritus, con fuerzas, con lo que sea. La aplicación que nosotros utilizamos es Vips BCN, no es la única que existe, existen varias. Yo voy a dejar un pequeño listado acá en la descripción para que ustedes las conozcan todas, y lo que voy a hacer es muy similar a lo que Julio Samayoa ha hecho en el canal, donde él se especializa en la comunicación, intercomunicación o como ustedes quieran llamarlo. Pero vamos a hacer una serie de pruebas para que ustedes se den cuenta qué tan preciso es utilizar estas aplicaciones. Muchos me han puesto de que no sirven, que no funcionan. Nosotros las utilizamos porque obtenemos muy buenas respuestas. Luna lo tiene también acá en su teléfono. No es un teléfono especial, es un Android tal cual. ¿Correcto? Es un Android tal cual, pero tiene una bocina. La bocina nos funciona para que ustedes lo puedan escuchar de mejor manera. Entonces vamos a hacer unas preguntas y vamos a ver las respuestas. ¿Me enciende igual? Sí, para ser un gato. Esos fueron gritos. Pero eso es un gato muy raro. ¿Se encendió? Mira, está encendiendo, está encendiendo. Sí. Y no lo estamos sosteniendo. Oh. Gracias. Miren, es una lectura y nadie está sosteniendo el lector.
es solo el lector que está recibiendo energía. Lo hace. O sea, lo hace de una forma en la que no está... Nadie lo está utilizando. No podemos Nadie lo decir está de que usando. nosotros estamos interviniendo porque no hay nadie, o sea, nadie lo está sosteniendo. Pero, entonces, lo primero, precaución si van a utilizar este tipo de aplicaciones, porque yo personalmente no lo recomiendo utilizarlos en su casa o lugares que ustedes frecuentan, porque si encuentran algún tipo de respuesta, pues recuérdense que ustedes están ahí. Entonces úsenlo muy metódicamente. Nosotros no lo hacemos en nuestras casas, lo hacemos solamente en las investigaciones. Julio, se encendió. Estaba de dar actividad. Está activa. Mire, el lector de campos electromagnéticos se nos está activando. Eso quiere decir que pues las energías ya vienen acá. ya se están concentrando. Estamos en el cementerio de San Pedro, Las Huertas. Las Huertas. Entonces no estamos en cualquier lugar, estamos en un cementerio al aire libre. Entonces vamos a empezar. Luna les va a indicar qué es lo que hacemos antes de hacer una sesión de Spirit Box. Muy bien, antes de hacer una sesión de Spirit Box, es importante de tener el respeto para lo que vamos a hablar. Recuerden que pues son energías, siempre hay que pedir ciertos permisos aquí, así que pues vamos a tener la oportunidad de hacerlo en este instante. Pedimos permiso a todo lo que esté acá, con todo respeto venimos a platicarles, venimos a documentar nada más, no venimos a hacer ningún tipo de molestias y esperamos pues que así mismo seamos recibidos, como también poder tener respuestas congruentes. Las preguntas siempre van a ser sí y no. Cerradas. Son cerradas. ¿Por qué? Porque recordémonos que esto no es un chat, no es un WhatsApp, no es un Messenger. Entonces tratamos de tener respuestas muy objetivas. Algo más directo, que tenga una respuesta sí, corta. Ellos pueden contestar frases completas. Nos han dicho nuestro nombre. Sí, yo también escuché acá los pasos. Sí. Fíjate Sí, que escuché yo he escuchado pasos allá y acá. Y el lector se está encendiendo. Nosotros estamos casi al centro del cementerio. Estamos acá porque acá fue donde sentimos más energía. Entonces vamos a empezar. Las preguntas normales es de sí y no. Entonces si quieres arrancamos con las preguntas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Están ustedes con nosotros? Julio, Sí, sí, Julio y sí. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo? Julio. Ok, vamos con otra pregunta. ¿Cómo se llama la persona que tengo aquí a mi lado? Luna. Es Luna. Si se dan cuenta, si estamos obteniendo respuesta. Vamos a hacer otro par de preguntas y luego vamos a pasar a la siguiente fase de esto. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Alma. Yo y un alma. Son varios. Son varios. Son varios. ¿Tú estás encendiendo el lector de campos electromagnéticos? Sí, tú lo estás encendiendo. ¿Quieres decirnos algo? Algo. Los perros están como locos y aparte aquí alrededor se escucha. Oigan, sí están contestando. Pero bueno, miren, pues, esas son las preguntas básicas que ustedes bajan un poquito. Esas son las preguntas básicas, pero esas respuestas son las que ustedes dicen de que son normales. Sí. Vamos a hacer preguntas un poquito más específicas. Yo acá preparé una serie de artículos que son los que casi siempre cargamos. El encendedor para las veladoras que nosotros ponemos, las que vamos encontrando apagadas, una linterna, el lector de campos electromagnéticos, que por cierto, nadie lo está manipulando y estaba de encenderse. Y acá tengo mi teléfono celular. Exactamente. Eso. Entonces, vamos a hacer un par de preguntas un poquito puntuales. Enciende el... Póngala. Sí, ponerlo. Buenas noches. Sí. ¿Qué color es esto? Quiero que alguien me diga qué color es esto. ¿Qué color? Blanco. Es correcto, es color blanco. Quiero que me digan qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una linterna. Wow. ¿Qué da esto? ¿Qué da esto? Dígame nuevamente, ¿qué da esto?
Luz, es correcto. Una linterna. ¿Quieren que nos vayamos? ¿Detenemos esto? Sí, ¿quieren que detengamos esto? Bueno, les quiero preguntar una vez más. ¿Qué color es esto? ¿Qué color es? Rojo. Es correcto. Sí, entonces, oíme, la cámara se me descargó. Se te descargó rápido. En cualquier momento se va a apagar, Ok, porque entonces, como que si tomaron... Golpes. miren, entonces, Legión, yo quería mostrarles esto. Mira, qué loco está. Lo que sucede es que cuando usamos estos aparatos, y es lo que yo les digo a todos, movemos fuerzas, ¿sí? Estamos dando energía. Y pues esto es un video aparte, es un video random, si ustedes quieren llamarlo así, para demostrarles qué tipo de aparatos nosotros utilizamos, que nos dan respuestas. El Spirit Box, sí vamos a usar uno analógico también más adelante, pero este de por sí nos ha dado muy buenas respuestas. No les queremos tomar el pelo, no grabamos nada. Si ustedes quieren que hagamos otro tipo de pruebas con estos aparatos, por favor háganlo. Y también yo les quiero recomendar que vayan al canal de mi amigo Julio Samayoa, que él da una muy buena explicación de cómo funcionan estos aparatos. El link a su video lo voy a poner aquí en la descripción. Entonces, Legión, esta investigación yo creo que ya la vieron, porque ya la tuve que haber subido, pero nosotros nos falta mucho que grabar. Entonces, Legión, con este tipo de respuestas, gracias por haber visto este video rápido. Simplemente queríamos demostrarles que no es como dicen, que no es que no dé respuestas. Entonces, Legión, nos vemos. Feliz noche. Muchas gracias porque te tomaste el tiempo de ver este video completo. Si te gustó, regálame un like y compártelo con alguien que creas le puede llegar a gustar. De esa forma me ayudas a seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy el Julio López.